¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Miren, aquí estamos tan contentos de encontrarnos con ustedes. Hoy es miércoles, es 29 de mayo, tenemos una temperatura muy agradable y eso que ya ha caído la tarde, pero vaya un día de calor, mañana más. Dicen, bueno, estamos a punto de comenzar otro periodo de tiempo mucho más cálido, pero aquí siempre tenemos la misma temperatura, que es muy buena. Y además esperamos que también buenos contenidos que les interesen y les entretengan. Con ese objetivo preparamos nuestro magazine de cada día. En este miércoles vamos a hablar de psicología, tenemos consulta psicológica y en nuestra sección de psicología hoy nos centraremos en la importancia del silencio y en lo poco que lo apreciamos. Chelo Díaz estará con nosotros, pero es uno de los asuntos. Miren qué más tenemos listo. Además, hoy hablaremos con Diego González Aguilera de uno de los trabajos nacidos en el grupo que dirige, el grupo TIDOP. Han creado una réplica exacta de la imagen de San Segundo en 3D. También conoceremos a Gonzalo Correa. Es un guardia civil que ha escrito el libro El Punto Rojo, una obra solidaria, nos lo contará. Y terminaremos nuestro programa con la música de Lince, uno de los grupos semifinalistas provinciales del concurso Vivestival de Vive Radio. Algunos de los componentes de la banda estarán con nosotros en plató. Todo eso tenemos dispuestos para ustedes, pero vamos a empezar por el principio. Y es que nos sumergimos en la investigación, estamos investigando. Ya saben que es una sección que nos gusta mucho, aprendemos muchísimo gracias a Diego González Aguilera, es el director del DIDOP, el grupo de investigación que nace aquí, además en la Escuela Politécnica de Ávila, que tiene ya más de 80 investigadores en su seno y que realiza trabajos de investigación pues, prácticamente para todo el mundo. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Aquí estamos, acabas de aterrizar, me parece. Acabamos de llegar de Trento y nada, con muchas ideas en el bolsillo. Muy bien, bueno, de esas y de otras vamos a hablar hoy. Le acompaña hoy a Diego Miguel Ángel Maté. Él es investigador Ramón y Cajal y tiene mucho que ver y que contar con lo que estamos hoy proponiendo a los espectadores. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy bien, muy a gusto de estar aquí con vosotros y nada, encantado. Un placer para nosotros, además, conocerte y, bueno, y conocer también lo que hacéis en Ramón y Cajal, esas investigaciones que son tan fundamentales. Hoy vamos a hablar de algo muy cercano, porque el grupo TIDOP ha estado trabajando, además, duramente, seriamente, además, en una réplica, la pueden ver sobre la mesa, tenemos algunas de diferentes tamaños, una réplica de lo que es la imagen de San Segundo, una imagen magnífica de Juan de Juni del siglo XVI, nada menos, con un valor fundamental. Bueno, han hecho una réplica para muchas cosas, una réplica que ha supuesto un trabajo de investigación importante. ¿Con quién empezamos, Diego? Nada, pues hoy traemos aquí algo que ya en otras ocasiones, en otros programas hemos ejemplificado para otras aplicaciones, es la impresión 3D, se ha democratizado mucho en los últimos años, el poder hacer cualquier réplica de cualquier objeto, esto tiene enorme valor, lo hemos visto de la mano de Aspace, de las personas con discapacidad cerebral, para hacerles la vida más fácil, y en este caso desde un punto de vista divulgativo, desde un punto de vista del reto que nos planteaba la propia cofradía de San Segundo, se nos planteaba el hacer una réplica del santo, ¿no? Y bueno, pues todo esto se analizó internamente en el grupo y bueno, pues aquí los expertos, uno de ellos Miguel Ángel, decidió que el reto se podía materializar, que se podía llevar a cabo y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos esa réplica del santo con enorme detalle, no sé si se llega a apreciar en la televisión. Claro, es lo que yo iba a decir, es una réplica a escala pero exacta. Prácticamente, ¿no, Miguel Ángel? Sí, es tal cual como es el original. En este caso hemos hecho primero una réplica digital y esa réplica digital, a partir de la impresión aditiva,
pues hemos conseguido tener estos modelos tridimensionales que ¿Cómo podemos surgió ver. esto? ¿Cómo os pusisteis en contacto con la cofradía? ¿Por qué hacer una réplica de San Segundo? Bueno, tiene un poco de historia atrás. Vino una compañera de la Universidad de Vigo a hacer una investigación conjunta, buscamos un tema que nos cuadrara tanto a ella como a nosotros. Ella se dedica a detectar patologías en patrimonio cultural. Elegimos la ermita de San Segundo y realizando los trabajos pues apareció por allí el hermano mayor de la cofradía, Juan Pedro, y nos estuvo contando un poco por la historia de la ermita, del santo y demás. Nos estuvo mostrando diferentes patologías y elementos que tenían daños, como puede ser un Cristo de la Buena Muerte que le faltan incluso dedos por una gotera que le ha caído, ¿no? Y él tenía la preocupación de que, claro, como es un lugar donde hay tantas patologías, que al final la escultura del santo pudiera tener algún tipo de daño. Entonces nos propuso hacer un modelo tridimensional para tener esa réplica digital guardada digitalmente por si esta escultura sufría algún daño en algún momento de la historia. Estamos viendo imágenes que nos habéis hecho llegar. Bueno, en primer lugar, una panorámica de San Segundo, una iglesia románica magnífica, y ahora un poco el proceso, claro, del que tenemos que hablar, porque ¿qué herramientas se analizan primero? ¿Cómo se lleva a cabo todo este trabajo? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, hay un procedimiento que llamamos de adquisición de datos. En este caso, el dato que se adquiere es un dato a través de un láser de mano, porque en este caso la información de la figura que había que reconstruir requería pues, de mucha resolución, de mucha precisión, y la mejor forma de hacerlo era con este láser. Es un láser que se puede manejar de una forma bastante ágil, moviendo la mano, y va escaneando el objeto. Se sigue un protocolo sencillo, es un sensor que nos da mucha información, y luego hay un proceso que es de lo que llamamos cerrar y construir esa geometría del santo. Tenemos como una especie de nube de puntos, pero la impresora, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, sí, es incapaz de imprimir si la geometría no está perfectamente cerrada con todos y cada uno de los recovecos del santo. Entonces hay una fase que llamamos nosotros de ingeniería inversa, donde tenemos que modelizar la figura con unas mallas de triángulos, con una serie de geometrías paramétricas y no paramétricas, dependiendo de la dificultad, y que van a permitir posteriormente enviar ese fichero a la impresora, como el que está enviando un fichero PDF o está enviando un documento cualquiera para poderlo imprimir. Ese aparato que hemos visto, ¿cuál es? Ese es el láser escáner de mano, ese es el láser vale, que permite hacer esa digitalización, esa radiografía tridimensional, en este caso del santo. No da información interna. Sí que ha habido, como decía Miguel Ángel, oportunidad de trabajar con otros compañeros de la Universidad de Vigo, en este caso con el objetivo de aplicar tecnologías que nos dan información de dentro, no en este caso del santo, pero sí de los muros y de los techos de las estructuras, que, como decía Miguel Ángel, bueno, pues había cierta preocupación, ¿no?, por las humedades. Ahí hemos visto una imagen también en la que se os entrega un reconocimiento que tenemos sobre la mesa, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, sí. La cofradía está satisfecha, sí. Claro. Sí, la verdad que han terminado muy contentos. Más o menos la demanda que nos hacían era esa réplica digital para tenerla en la nube, tenerla guardada para poder analizarla en un futuro por posibles daños, pero aparte, bueno, les implementamos la tecnología que vemos aquí con la impresión 3D y es un modelo muy vistoso que, como vemos, hemos visto en las imágenes, el santo estamos viendo está rodeado detalle por una verja, entonces la verja no permite apreciar el detalle de la escultura. Claro. Entonces, con este modelo tridimensional, pues la verdad que se puede apreciar con mucho detalle de elementos que a simple vista pueden ser un poco complicados por esa verja que tenemos alrededor. Yo hablaba de ese diploma que os han entregado, ¿no? Que sí, nos han... Muéstralo si quieres, Sí, bueno. Ahí a esa cámara, claro, Sí. porque bueno, os reconocen de alguna manera El trabajo hecho. Claro. La verdad que es muy importante también este tipo de reconocimientos, porque al final muchas veces trabajamos de forma altruista para ayudar y favorecer pues, al entorno de Ávila y a la sociedad de Ávila. Entonces, este tipo de reconocimientos pues, es agradecido, es de Claro, agradecer. muy importante, un trabajo muy meticuloso, entiendo yo, muy complejo, de mucho tiempo, ¿verdad, Diego? Pero, ¿con qué objetivo? Porque, claro, no hemos hablado un poco de cuáles son los beneficios de esta réplica en 3 dimensiones de la imagen de San Segundo. Sí, bueno, el contexto está muy claro, es el patrimonio, es preservar nuestro legado cultural, es hacer un homenaje, ¿no?, a nuestro patrón en la ciudad de Ávila.
y sin duda el grupo, sus orígenes ya eran patrimonio. Es como empezamos en el grupo, con técnicas pioneras y novedosas para preservar el patrimonio, y esto es un ejemplo más. Es decir, aquí, como decía Miguel Ángel, podemos tener una réplica que en caso de que haya cualquier desastre del tipo que sea, natural, Dios no lo quiera, pues tendríamos oportunidad de poder reconstruir la estatua porque tenemos este escaneo digital, tenemos esa huella digital. Y esto es extrapolable a la propia ermita, como ya digo, que ha sido objeto también de digitalización y aparece en el vídeo. Es extrapolable, como ya lo hemos hecho, a la muralla de Ávila, donde no solo la hemos digitalizado, también la hemos sensorizado con sensores que nos dan el estado de temperatura, de humedad, y como tantos otros edificios que representan nuestro legado cultural, que tan importante es, siempre lo digo, transmitírselo a las generaciones que vienen, ¿no? Que aprendan a valorar que todo este legado que en Ávila tienen y que a lo mejor no se aprecia porque están acostumbrados a verlo desde pequeño, pues tiene una historia detrás, tiene un valor detrás, y todas estas nuevas tecnologías nos ayudan mucho a transmitírselo a estas nuevas generaciones, porque los límites son digamos, grandísimos, ¿no? Podemos generar desde un videojuego, ¿por qué no?, con la ermita, o hacer cualquier tipo de visita virtual. Ahí estamos viendo algo muy curioso, ¿no? Cómo renace la ermita prácticamente, ¿no? Cómo la seccionamos en Claro. cualquier dirección, Sí. analizar incluso perspectivas imposibles, ¿no? Esto en determinados edificios nos ha permitido que otros expertos despejen hipótesis y preguntas que hasta ese momento no se habían resuelto, ¿no? Como fue en el caso del edificio histórico de la Universidad de Salamanca, con un desplome que tenía la fachada principal donde está la famosa rana. Es decir, que todas estas tecnologías vienen a ayudar, vienen a preservar, y ahora de la mano de la inteligencia artificial vienen incluso a predecir qué posibles problemas puede tener este tipo de bienes. Eso es muy importante también, ¿no? Adelantarnos a acontecimientos o a bueno, pues, posibles daños que el tiempo puede hacer en una imagen como la de San Segundo, de Juan de Juni, siglo XVI, con un valor patrimonial muy importante, Miguel Ángel, ¿no? Sí, sin ninguna duda es a donde tenemos que avanzar, a intentar guardar nuestro legado para las generaciones futuras, y de la mano de las geotecnologías tenemos herramientas muy potentes que nos los permiten hacer. Un ejemplo que te puedo poner que también es extrapolable es el Castro de Ulaca. Tenemos registros, tenemos una documentación tridimensional previa al incendio de la Paramera. Vamos a realizar este verano o en unos meses otra reconstrucción tridimensional y vamos a comparar los daños que ha sufrido el Castro a propósito del incendio que hubo. Lo más probable es que con las lluvias, por ejemplo, se haya arrastrado más tierra de lo normal, la vegetación agarraba mucho el terreno, es una zona de montaña muy pendiente, claro, con mucha pendiente, entonces seguramente que veamos que ha habido bastante daño en el Castro. Vale, y eso se puede luego aplicar pues, a una reconstrucción o rehabilitación de la zona, en este caso en el de San Segundo, pues también si hay algún deterioro en la imagen, ahí tenemos una réplica y un trabajo exacto en el que vamos a saber dónde hay que incidir. Eso es muy importante, ¿no? Sí, ahorra mucho esfuerzo también, ¿no? Entraría la parte de simulación que llamábamos, ¿no? Dentro de las posibilidades del gemelo digital, la simulación es una de ellas, y todas estas réplicas nos ayudan a simular, a plantear cualquier escenario sin poner en riesgo el escenario real, ¿no? Esto tiene un valor enorme para gran parte de las aplicaciones. Bueno, ya para casi terminar, ¿cuánto tiempo os ha llevado este trabajo, este concreto de San Segundo? Si me permiten los espectadores y el realizador, voy a coger esta pequeña imagen, que es tridimensional también, hecha en 3D, esas otras son réplicas un poquito más grandes. Esto es una maravilla porque tiene la exactitud de la propia talla, pero con unas dimensiones mínimas, ¿no? Sí, es otro tipo de material, es resina. La resina sí que nos permite ir más al detalle. Esto es plástico. Entonces, esa réplica es muy exacta y tiene unos detalles muy bien definidos. Sí, sí. Perfectos, hemos de decir, claro. Bueno, ¿cuánto tiempo, decía yo, os ha llevado? Todo el proceso podemos decir que ha durado bastantes semanas, ¿no? Primero ha habido que documentar en 3D el santo, la estatua. Eso pues en una mañana más o menos lo teníamos.
tuvimos que hacer un postproceso de los datos que habíamos obtenido para refinar y depurar un poco la información, y cuando ya teníamos el modelo generado, pues más o menos se tarda un día en hacer la impresión tridimensional. Lo que hemos visto ahí súper rápido, un vídeo súper rápido cómo se hace, pues son diferentes fotos que se van haciendo y luego se monta para tener una perspectiva en un minuto, pero vamos, que hay un día por lo menos de trabajo detrás para poder hacer la réplica entera. Lo importante es el trabajo previo, ¿no? De Sí. investigación, de ver, ¿no? de estudio, ¿no? Claro. Sí, no, la verdad es que las posibilidades de la fabricación aditiva, que es la impresión 3D, son enormes, ¿no? Lo veíamos recientemente en la tele, que incluso ya alimentos, ¿no? Que se están haciendo en 3D, carnes, ¿no? Con propiedades que la propia impresión por su precisión te permite combinar con proteínas, con determinadas vitaminas, es decir, bueno, las propiedades son ilimitadas y en el grupo, como ya he dicho, estamos inmersos en que la impresión 3D, la fabricación aditiva, es un eje de investigación para nosotros fundamental en muchos ámbitos. Hoy aquí traemos patrimonio, en su día hemos traído salud con Aspace y bueno, pues aunque esté feo y hacer un poco de spoiler, pero en breve también yo creo que traeremos un gran proyecto con Nagami, que es una empresa de Ávila, y donde bueno, pues la posibilidad de tener una marquesina de autobuses inteligente, impresa en 3D, con material reciclado, pues va a ser sin duda, yo creo, algo novedoso a nivel no solo nacional, sino a nivel europeo. Bueno, nos lo vendréis a contar. Sí, sí, lo de sin la duda. marquesina, digo. Sin duda, en la marquesina ¿Sí? meterla aquí va a ser complicado, ¿Nos pero lo bueno, contáis? Bueno, os lo contaremos. Muy interesante. Bueno, siempre nos sorprenden todos los trabajos que el Grupo TIDOP realiza, siempre además con éxito, mejoran la vida de todos nosotros. Esa es la esencia de la investigación. Trabajan muy duro, pero vale la pena. Diego González Aguilera, director del Grupo TIDOP, y Miguel Ángel Mate, que es un investigador de Ramón y Cajal, han estado aquí para contarnos, en este caso, esta réplica en 3D de San Segundo. También nos ha contado Miguel Ángel que están haciendo un proceso similar con el Castro Ulaca, muy interesante, y hablaremos del futuro, Eso es. que es inconmensurable. Sí, sí. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Vamos a hacer la primera pausa para los anuncios. Luego ya les voy a decir que vamos a estar un ratito así como en silencio. Bueno, no. Vamos a la consulta de psicología, pero para hablar precisamente del silencio. ¿Ven? ¿Han escuchado algo? No. Hemos estado un ratito en silencio. Y es más, les voy a decir una cita de Juan Rulfo, de su obra Lluvia, que es muy interesante. Dice esto: ¿qué es? ¿Qué es qué? Eso, el ruido ese. Es el silencio. Pues del silencio vamos a hablar hoy en nuestra consulta de psicología con Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera, que nos acompaña. Buenas noches, Chelo. Muy buenas noches, Ana. Qué silenciosas hemos empezado, ¿eh? Qué raro esto del silencio, ¿verdad? Seguro que la gente ha dicho, uy, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido ahí algún error? Claro. Les pasa, no pueden hablar, algo pasa. Sí, nos cuesta el silencio. Bueno, hemos querido empezar así un poco por llamar la atención, ¿no? Sí. Con silencio. Y yo creo que hay que llamar la atención sobre el silencio. Claro, vamos a hablar de la importancia del silencio hoy en nuestro gabinete de psicología. Primero porque vivimos, yo creo, Chelo, en una sociedad del ruido y nos da un poco de miedo el silencio. De hecho, seguro que hay gente que se ha sentido incomodada a la hora de comenzar esta sección porque estábamos en silencio, ¿no? Yo es que, claro, efectivamente, yo voy a plantear un poco una reflexión, ¿no? O sea, ¿cuántas personas de las que nos están escuchando en este momento se sienten cómodas en el silencio? Cuando hacen alguna actividad, la hacen en silencio, se ponen música, ponen alguna estimulación auditiva. ¿Cuántas personas saben hacer o estar en silencio, ¿no? Y nos encontramos que la mayoría siempre buscamos, ¿no? O no sabemos estar en silencio, buscamos estímulos auditivos. Al final no deja de ser una manera de disociarnos, es decir, de no conectar con
nosotros mismos, con las emociones, con nuestro diálogo interior, con no estar presentes, ¿no? Es una manera de irnos. Y esto tiene sus riesgos. El silencio asusta, Mucho, además, y mucho. eso ya implica algo más, ¿no? O sea, Mucho. la gente que está en silencio en algún sitio necesita hablar, poner algo que suene, aparte luego ya de esa sociedad del ruido en la que vivimos, con obras por todas partes, música chirriante o cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero el silencio asusta. ¿Cómo le definimos? Sí, asusta muchísimo. Pues mira, claro, vivimos en un contexto en el que básicamente hay mucho ruido y nosotros somos muy afortunados, estamos en una ciudad maravillosa como es Ávila, que es una ciudad que podríamos decir que en cuanto a estresores de ruido es bastante más baja, menos bueno, cuando igual te toca alguna cuestión, alguna obra de casa o alguna cuestión, no sé, alguna orquesta, alguna fiesta, alguna cuestión de estas, ¿no? Pero en comparación, por ejemplo, ¿no? Quizá con otras ciudades que el ruido es constante, como puede ser un Madrid o puede ser un Barcelona, ciudades grandes, obviamente no tenemos punto de comparación. Pero aún así tenemos enormes estresores de ruido en general como sociedad. Cuando estudiábamos la carrera y estudiábamos los estresores, uno de los que puntuaba más alto, la lista de estresores, uno de los que puntuaba más alto era el ruido. Y curiosamente, el ruido, no cualquier ruido, sino que además, especialmente el ruido que era intermitente, es decir, o aleatorio. Es decir, ese que tenemos en las ciudades, ese que no sabes cuándo te va a saltar, ese que no puedes predecir, este ruido es el más estresante. Vale, o sea, el que nos pilla de sorpresa, ¿no? Claro. El que mantenemos de una forma constante no... Nos podemos como adaptar, es un estresor impresionante, pero nos podemos como adaptar, ¿no? Por ejemplo, pues un sonido que sea constante por el motivo que sea, pues no sé, el ruido de un motor, de un aire acondicionado, es un estresor, o sea, partiendo de la base de que el ruido es un estresor. Pero además, a más, el estrés que provocaba, o sea, el que provocaba más estrés y era como más grave, era el que además era irregular, que es curiosamente con el que convivimos en las ciudades. El ruido, la moto que pasa, el otro que pita, aquello que no sé qué, el de la máquina con no sé cuántos, otro que vuelve a pitar, aquel que grita. Y así nos metemos en el verano y la calle, ya ¿no? Intentamos dormir, en fin, ¿no? Vale, o sea, y veremos imágenes de la calle y de los ruidos que hay en la calle y que muchas veces no percibimos, ¿eh? Porque, mira, escucha. Efectivamente. Nos vamos como habituando. Esto es el ruido de la calle. Pero el cerebro, nuestro cerebro está usando recursos cognitivos y está procesando toda esa información. O sea, trabajamos a dos niveles, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso trabaja a dos niveles, a un nivel consciente, en el que soy consciente, ahora mismo estoy hablando contigo, te escucho a ti, estoy oyendo de fondo, soy consciente de los sonidos que me rodean. Y a un nivel inconsciente, no podemos ser consciente de todos los estímulos que nos llegan a través de los 5 sentidos, porque nos colapsaríamos, pero esto no significa que no tengamos que procesarlo. Nuestro cerebro tiene que procesar todos esos sonidos, son estresores escondidos, camuflados del día a día, pero es que además llegamos a casa y ponemos la tele, no nos permitimos el silencio. O la radio, o la música, algo que genere un poco de ruido. Bueno, ya no te digo nada con los móviles y el estar ahí metidos en TikTok y en sitios así donde continuamente estamos estimulando auditiva y visualmente, ¿no? Todo eso lo tiene que procesar nuestro cerebro, es un estresor. Es un estresor. Entonces, ¿qué pasa cuando anulamos todo eso? ¿Por qué nos sentimos tan mal? ¿Qué pasa ahí en nuestro cerebro? A ver, tiene que haber también ahí un proceso, una elaboración, ¿no? Claro, nos ponemos al borde del precipicio, sí, ¿no? La sensación. Yo muchas veces a algunas personas con las que trabajo, que sobre todo vienen con cuadros de estrés o ansiedad, ¿no? Sobre todo con los cuadros de estrés, yo les toco un poco aquí, ¿no? Oye, ¿qué momentos tienes de silencio, de no estimulación, de descanso, ¿no? De tu sistema nervioso? Porque es que reparamos, o sea, tenemos que darnos cuenta de que tiene que haber una reparación. El ser humano nos reparamos en el silencio. Y por ahí alguno pensará que no somos motos, no, pero tenemos una máquina, sí, que necesita reparación, que necesita descanso, que necesita reponer, que necesita no estar continuamente en estimulación.
Y entonces, cuando les pongo algún ejercicio que tiene que ver con el silencio, simplemente, no, fíjate, vas a salir a caminar, ¿no? Les pongo a lo mejor una tarea de vas a salir a caminar, pero vas a salir a caminar, a hacer ejercicio de esta manera, sin música, contigo, con tu respiración. Sin auriculares. Sin auriculares, sin música, contigo. Sin móvil, el móvil en el bolso, en la riñonera, donde lo lleves, nada de teléfonos de estos, de muñeca ni nada, les quito ese estímulo. Solo con esto muchas personas entran en colapso de me voy a aburrir, o sea, no sabemos estar con nosotros. ¿Qué sucede? Pues que cuando nos quedamos en silencio nos escuchamos, venimos nosotros y esto pues... Genera miedo. Mucho. O inseguridad algunas veces, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo podemos educarnos en el silencio? Porque el silencio es nuestro tema principal hoy. ¿Cómo podemos conseguir sentirnos bien en el silencio, que es tan complicado? Pues hay que habituarse, hay que acostumbrarse, hay que buscar los momentos de silencio, hay que acostumbrarse a habitarnos. Es que no olvidemos que cuando yo busco el ruido, busco la estimulación, busco tener la atención afuera, porque hemos puesto el foco en el ruido, es decir, en lo auditivo, pero podríamos estar poniendo en lo visual, o sea, toda la información que nos entra a través de los 5 sentidos son estimulaciones hacia afuera, son focos hacia afuera. Y continuamente buscamos estar hacia afuera, no hacia adentro. Y está muy bien estar hacia afuera, pero también hay que saber estar hacia adentro. Hombre, claro, nos preserva de muchos peligros. Imagínate, por ejemplo, de momento el del oído. estrés. Claro, efectivamente. Nos hace estar alerta ante posibles peligros, todo eso es muy bueno. Claro. Pero cuando ya se convierte en algo obsesivo o que necesitamos imperiosamente... Eso es, lo buscamos además, claro. ¿no? Salimos y hay el lugar donde la música esté más alta, donde haya más gente, o sea, buscamos la sobreestimulación. O sea, ¿qué nos pasa? O sea, ¿de qué estás huyendo que buscas continuamente la sobreestimulación? ¿No? También es verdad que sabemos que la sobreestimulación genera mucha dopamina, la dopamina es placentera, entonces también hay ahí como un enganche al placer, la búsqueda de placer, ¿no? Y estamos menos cómodos en simplemente el bienestar, ¿no? Entonces buscamos continuamente el ruido, tenemos unos niveles de ruido, una tolerancia al ruido más allá de lo saludable, y lo que se nos olvida es que aunque tú tengas tolerancia a ese ruido, o sea, es decir, ya no seas consciente, esto no significa que tu sistema nervioso no lo esté procesando. Hay otra cosa que se sabe también, se estudió, ¿no? en la carrera, estudiamos todos estos estresores, ¿no? Cuando nos formamos, y luego a nada que estudies un poquito de neurología ya hay información muy interesante. Hay sonidos que nos reparan. ¿Ah, sí? Claro. ¿Por ejemplo? Y se descubre que los sonidos que nos reparan son los sonidos asociados a la naturaleza. Un pajarito, eso el es, aire, eso es. Y especialmente el agua. de los árboles, el agua, efectivamente. Sí, sí. Nos reparan los sonidos naturales. Entonces, por eso yo mando a muchas personas, vas a salir a caminar, tenemos una ciudad afortunadamente maravillosa, con muchas zonas con naturaleza, y vas a salir, por supuesto, sin música ni auriculares. Es que quiero que te conectes, que tu sistema nervioso se pueda conectar con la naturaleza al final, ¿no? Que pueda como sincronizarse con un ritmo más saludable. No olvidemos que ahí hay un cuadro de estrés probablemente. Claro, sí, que vamos alimentando además con el ruido. Eso es. Escuchamos a nuestros pensamientos cuando nos quedamos en silencio y a veces lo que nos decimos pues no es muy agradable. Claro, ahí entran todos los fantasmas que llevamos dentro. Bueno, en este último minuto que tenemos 3 indicaciones para mantenernos en silencio cuando sea necesario, o no sé si una vez al día, un ratito al día, sería una buena terapia. Bueno, 3 indicaciones, cómo podemos hacerlo: salir a caminar sin música, escuchando el ambiente de los árboles, del río, de los pájaros, pero ¿qué más? Acostumbrarnos quizá a estar en casa en silencio, momentos, ratos, ¿no? Cuando hacemos cosas, a veces estamos ordenando algo, estamos haciendo plancha o estamos haciendo, no sé, ¿no? Pues, recoger la cocina, no sé, ¿no? Y tendemos a ponernos continuamente estimulación auditiva. Hazlo en silencio. Permítete ese silencio, permítete ese encuentro contigo. O sea, la primera indicación sería, entrénalo. Va a haber una reacción fóbica, va a haber una reacción de no, como que me aburro, como de rareza, como de extrañeza. Cuanto más tengas esa sensación, más necesitas el silencio. Sí. Claro, por un ratito, ¿no?
tampoco conviene que nos convirtamos ahí en, personas parapetadas. No, eso es otra cosa. Una cosa es el silencio y otra cosa es la no comunicación, el aislamiento. No hablamos de eso. Hablamos de que seas una persona que tengas capacidad de quedarte en silencio contigo, que tengas capacidad de estar en compañía de ti, que cuando estás contigo no estás solo, no estás sola, estás contigo. ¿Qué le pasa a la relación contigo cuando la eludes continuamente? Y otra cosa es que a veces, claro, todo en exceso, imagínate, pues la soledad no deseada, efectivamente el aislamiento por evitación, por miedo al otro, esto ya es otra historia. No hablamos de eso, no hablamos de que haya ninguna patología o ningún trastorno detrás o ninguna fobia. Hablamos de personas normales como tú, como yo, como la mayoría de la gente que no tiene ninguna cuestión asociada y que eludimos el silencio, cuando sin embargo es súper reparador. Desde luego que sí. Bueno, lo vamos a practicar. ¿Les parece a ustedes? Luego, a la noche, después de vernos, no lo practiquen ahora porque entonces no nos van a escuchar y a nosotros nos apetece compartir con ustedes todo lo que todavía nos queda por delante. Pero es muy interesante el asunto que hoy nos ha traído Chelo Díaz a la consulta de psicología, el silencio como terapia, ¿no? Como recurso antiestrés. Como recurso antiestrés. Muy bien. Vamos a practicarlo un ratito al día. ¿Les parece? ¿Sí, Chelo? Eso es. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos tanta luz, como Muchas siempre. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad, luego hablaremos de literatura, no se muevan mucho. Después de los anuncios, aquí estamos con este libro sobre Entre nuestras manos, se llama El punto rojo. Ya nos dirá su autor por qué este título, porque su autor está con nosotros en este plató, Gonzalo Correa. Buenas noches, Gonzalo. Hola, muy buenas noches. Qué placer tenerte aquí para hablar de esta obra. Un placer, el placer es mío por aceptarme aquí y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo le preguntaba a Gonzalo durante los anuncios, ¿es un libro autobiográfico, tal? Bueno, ahora nos hablará de todo eso, porque Gonzalo, aunque nació en Madrid, me estaba contando, lleva más de 20 años en Ávila, él es guardia civil, y de repente dice, no sé si es tu primer libro, pero dice, yo voy a hacer algo. Es el primer libro que escribo y es sobre una historia que me inventé en un campamento de Gredos. Además, o sea, esta historia es abulense. Y es una historia, en un principio era de miedo, contada a los niños con el fuego de campamento, pero al haber niños de 10, 11, 12 años, intenté que no tuviera un grado de miedo muy elevado y se convirtió en misterio. Y me salió muy bien, o sea, es una historia totalmente inventada y a la gente a la que había escuchado me dijeron desde siempre que lo tenía que escribir. Después en Asturias, en otro campamento, volví a contar la historia, la cambias porque no te acuerdas de parte de la misma, pero vuelve a encajar y otra vez me vuelven a decir que lo escriba. Y con la pandemia y con muchos amigos, por ejemplo en Piedralaves también lo he dicho en un grupo que se llama Los Mooligans, que es mi peña de Piedralaves, y entonces siempre me decían que lo escribiese. Y lo que he hecho en la pandemia y los meses en el que uno sale poco, pues es primero intentar hacerlo como un borrador y después me dijeron que lo tenía que publicar y claro, yo lo que intento siempre es buscar un lado solidario a todo lo que hago. Ahora hablamos de eso, que es bien importante, o sea, un narrador que se convierte en escritor porque así de bien lo narra y así de bien lo escribe también. El punto rojo, ahora nos relatas un poquito de qué va sin hacer ningún spoiler. Sí, claro. Perfecto. Y Gonzalo, que es hijo de esta tierra, habla de Piedralaves porque ahí tiene asentamiento, tiene casa, el Navaluenga también, ahora estás en el Barraco, ¿no? Es tu, profesionalmente, sí. es tu base de operaciones, ¿no? Ahora llevo ya 4 años, o sea, llegué 2 semanas antes de empezar la pandemia al Barraco. O sea, fue llegar al Barraco y a las 2 semanas empezó la lacra del COVID. Ya. Y el caos, fue muy caótico todo. Pero yo soy abulense, he estado también en las Navas del Marqués, o sea, mi primer destino como guardia civil fue las Navas del Marqués. Después en Navaluenga he estado 14 años, ahí es de donde es mi hija, aunque nació en Ávila,
como es lógico, nació en el hospital La de aquí. señala porque la tenemos ahí entre bambalinas, Sí, se llama Paula y está de escuchante, ¿eh? Sí. Muy bien. Y es mi milagrito, siempre digo que es mi milagro. Y desde siempre estaba en Ávila. Ávila es una tierra que acoge a todo el que viene, que le hace suyo y que nos da una tranquilidad y una forma de vida que ya quisieran muchos. Desde luego que sí. Este libro está editado en Autografía, y es la editorial, se llama El Punto Rojo, lo has presentado ya en Navaluenga, por ejemplo, podemos ver algunas imágenes de esa presentación. Háblame un poco del libro. A ver, el libro es, como he dicho, es una historia de un misterio, va sobre una familia que llega en vacaciones a un pueblecito que está metido en un valle. Y cuando llega a ese pueblo hay una luz extraña, un punto rojo al final del valle, en el lado contrario del valle, y con ese punto rojo empiezan a surgir un montón de fenómenos extraños, tanto en el pueblo como en los alrededores. Y entonces cuenta el libro cómo va tanto la familia que ha llegado de vacaciones como la gente del pueblo, cómo van saliendo sobre salto para intentar entender qué es el punto rojo y todas las circunstancias que rodean a ese punto rojo. Y hasta ahí podemos contar. Hasta ahí puedo contar. Es un libro que es pequeñito, que son 140 páginas nada más, y que todo el mundo que lo escuche, que lo ha leído, me dicen que engancha. Es un libro que te agarra y que no te deja soltarlo, con lo cual lo lees en 2 días. Sí, sí, desde luego que sí. Es muy interesante, muy atractivo además la historia, y oírla además en tu boca sería todavía mejor. Luego, si podemos, nos lees un fragmentito antes de terminar. Perfecto. Os leo el principio. El principio y ya está. Pero vamos a hablar ahora de la parte solidaria que tiene el Punto Rojo, que es muy importante. Yo siempre que he hecho algo, yo tengo la manía de, con el tema, desde que mi hija nació, que nació con un derrame cerebral y tiene una hemiparesia, estamos en Aspace Ávila, estamos en mi web, en una asociación que se llama la Asociación de Hemiparesia Infantil, y siempre he buscado hacer eventos de todo tipo, desde carreras hasta concentraciones de motos y demás, de forma solidaria, intentando recaudar dinero para un fin. En vez de tener el dinero para nosotros, pues llevarlo para otro lado. El libro genera poco dinero. Yo siempre he pensado que no entiendo cómo los escritores pueden llegar a vivir de libros, porque la verdad es que genera muy poco beneficio. Para nosotros 180 euros en un mes no es nada, pero pensé en la forma solidaria de ayudar a una casa de acogida en el Perú, que la abrió un cura que perteneció a la Guardia Civil, que era castrense, que estuvo más de 20 años en Inchaurrondo, o sea, en primera línea de guerra, como decimos nosotros, que ha visto muchos atentados, que ha visto a muchos compañeros caer con los atentados de ETA, y que le daban vacaciones en Bosnia, o sea, sus vacaciones era ir a Bosnia-Herzegovina. Y este cura, en un viaje que hizo a El Salvador, se encontró con la situación de que vendían a un niño. Madre El mía. niño que vendían tenía 14 años y tenía hemiparesia, como Paula, una limitación Paula tiene del 15, movimiento. ¿no? Paula tiene 15. Sí. Y tenía 14 años y lo ponían en venta. Y él decidió ir a comprarlo, o sea, hacerse pasar por traficante de órganos, engañó, se llevó a una monja con él y se hizo pasar por traficante de órganos y lo compró. El precio del niño eran $25. $25 es lo que valía ese niño. Un niño entero, Madre de arriba a mía. abajo. Qué tremenda historia. Y a partir de ese momento él decidió cambiar su vida de rumbo y se fue yo creo que el sitio que él siempre dice que son las puertas del infierno en la tierra, que es el Amazonas del Perú, en una zona minera en la que los niños no tienen nada, no existen, o sea, no tienen ni documentación, son niños totalmente abandonados, a los cuales, pues entre los órganos, la trata de blancas, les violan, los masacran, o sea, es increíble cómo puede la gente hacer eso incluso con sus hijos, ¿no? Y tú has decidido que el dinero que se recaude con la venta del Punto Rojo vaya va a ir al proyecto íntegramente Vale. para el Hogar Nazaret del Pater Ignacio García Doñoro de los Ríos,
os recomiendo que entréis en sus páginas de Facebook y demás. ¿Cómo se llama otra el vez? Pater Ignacio María Doñoro de los Ríos. Ignacio María Doñoro de los Ríos. Sí, vale. a ver si algún día viene a España, y si viene a España, a ver si os lo consigo traer. Hombre, aquí, por Dios, que sería. sería maravilloso, porque Sí. además es una persona que te lleva con él a donde quiera. Él es de Bilbao, entonces es, como dice él, es doblemente burro, es de Bilbao y español. Sí. Pero ha conseguido, tiene más de 300 niños en el Amazonas. Niños en un lado, niñas en otro. En la casa de acogida. En 2 casas de acogida. La de niñas es una réplica exacta al Rocío del Rocío, a la entrada del Rocío. Y bueno, ha sido 2 veces nominado al Princesa de Asturias de la Concordia. O sea, es una persona que tiene muchísima influencia y demás. Y 180 euros a mí no me hacen nada, pero 180 euros a esos niños, pues a lo mejor es un mes de yo qué sé, Sí, de sí, frijoles, no sé. Sí, bueno, es una historia desde luego que nos deja un poco el vello de punta, lo que nos has contado, pero bueno, está muy bien que Gonzalo Correa nos hable de esto, porque el dinero que se recaude con el Punto Rojo va a ir directamente a esas casas de acogida y así, contándonos la historia, entendemos mucho mejor el porqué. El porqué de escribir el libro y de publicarlo. Eso. Tengo que dar las gracias a Autografía Editorial, que es una editorial de Barcelona, que me ha abierto muchísimo las puertas, que me ha ayudado en todo, que me ha reducido gastos, porque los libros provocan gastos, lo ha reducido al máximo para intentar conseguir el máximo dinero posible para el Hogar Nazaret. Y se lo tengo que decir y agradecer a la editorial Autografía. Pues el primero, que se fíen de mí, que hayan leído el libro y que les haya gustado, que eso es bastante bueno, y sobre todo el apoyo que me están dando. A veces me quedo sin libros y en 3 días tengo otra vez 40, 50 libros. Eso te iba a preguntar, Gonzalo, ¿dónde podemos encontrar el libro? A ver, el libro en Ávila, por ejemplo, lo tienen ahora mismo en la librería Medrano, que me ayudaron desde el primer momento. Cuando se enteraron de la causa solidaria, decidieron tener ahí libros físicos. Y es más, me permitieron estar en la Feria del Libro, en Ávila, en el Grande. Y entonces lo tienen en la librería Medrano. En Barraco tenemos en Ariabad, en una floristería que está al lado del ayuntamiento, también tenemos el libro físico. Después, en librerías digitales, entras en cualquier sitio, pones el Punto Rojo y te empiezan a salir 50, 60, es increíble. Vale. Y en Amazon se están vendiendo muchísimos. Tardan en hacerlos porque lo que hacemos es una autoedición. Según se van pidiendo, se van editando, para intentar ahorrar costes. Por eso, en vez de mandarlos en 2 días, pues te puede tardar 10 días en llegar el libro, pero te llega. El Punto Rojo, una historia que nació en un campamento de chavales. Gonzalo Correa lo transmitió de manera oral a los niños. Él es guardia civil y saca tiempecito para hacer cosas como esta. Gonzalo, ¿tienes ya algo así a la vista, aparte ya de vender cuanto más mejor del Punto Rojo? Mi hija siempre dice que estoy muy loco porque me meto en todo. ¿Es verdad? Sí. Tengo un canal de loco. Cocina, en el canal de cocina en redes, que se llama Las Lalo Recetas. Pues hago recetas de todo tipo. Entonces o sea, me han que dicho, se te dan bien sí, los sí, fogones. eso es lo que tiene ser el último de 10 hermanos. O aprendes a cocinar o no comes. O estás muerto. Entonces, tengo pues el canal de cocina, ya estoy haciendo un libro de las 100 Lalo Recetas, las 100 mejores Lalo Recetas, pero también estoy escribiendo otro libro de otra historia inventada que va a tardar tiempo en salir. O sea, es increíble. Yo no entiendo, hay escritores que en 2 meses te escriben un libro. Yo tardé 2 años, y eso que era una historia que ya tenía en la cabeza. Ya, pero entonces, claro, la verdad es que te impresiona, ¿no? Y es algo muy difícil y por lo que les admiro. La verdad, veo a cualquier escritor y para mí es admiración total porque le ponen muchísimo empeño. Hay que comprar libros, hay que leer. Es la mejor forma de transportarte de forma gratuita. Eso no te pueden cobrar nada, no hay impuestos que te cobren la mente. No, desde luego que no, y además te esponja mucho. Es bueno, no, está bien. Sí. Nos lo ha estado contando Gonzalo Correa. Él
es guardia civil de profesión, pero hoy viene aquí como escritor, nos presenta El punto rojo, ya lo presentó en Navaluenga hace unos días, no sé si en el Barraco, en Piedralaves. ¿Y en Ávila Capital tienes pensado? Estoy hablando con alguna librería a ver si podemos intentar hacer una presentación. Bueno, nos lo cuentas. Perfecto, Vale. perfecto, Sí, sí, os avisaré. El punto rojo, un libro solidario, todo lo que se recaude con la venta de este libro irá a unos centros de cuidado de los pequeños en Perú, hemos dicho, recuérdanos el nombre del pater. El Hogar Nazaret, es el Hogar Nazaret con T, se puedes entrar en la web, es hogarnazaret terminado en t.es y es el pater Ignacio García Doñoro de los Ríos. Ignacio García Doñoro de los Ríos, el Hogar en Nazaret, allí va a ir todo lo que se recaude con el punto rojo, que está, además de en la plataforma Amazon, en muchas librerías de forma virtual y aquí en Ávila Capital, por ejemplo, en la librería Medrano, en la provincia también, en Barraco, podemos encontrarlo. Ha sido un placer tenerte aquí, que nos cuentes esta historia y todas esas otras historias que están detrás de esto. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, aquí estoy. Gracias, Gonzalo. Que vaya muy bien y te esperamos para que nos cuentes los próximos proyectos. Vale. Habrá más, seguro. Un abrazo a Paula también, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, a ustedes les pedimos que no se muevan mucho. Llegamos a la recta final dentro de un ratito, después de los anuncios, y es una recta final musical muy especial. Vivestival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales @Vivestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vivestival. Y aquí estamos en el bloque final de 8 Magazine Ávila, un bloque final muy musical, muy Vivestival. Además, ya saben que es un festival lleno de música emergente, es un concurso de Vive Radio, una emisora del grupo Promecal. Llevamos mucho tiempo hablándoles de ello y ya tenemos semifinalistas provinciales. Y miren, estamos muy contentos porque uno de los semifinalistas provinciales está con nosotros en plató. Bueno, no está la banda al completo, están dos de sus miembros, se llaman Lince. Les presento a Víctor Perales, es el vocalista de Lince. Buenas noches. Encantado de estar aquí. Un placer para nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Enhorabuena por ser semifinalistas. Muchas gracias. Es un placer enorme. Es increíble el nivelazo que hay en el concurso y ya solamente haber llegado hasta aquí es un regalo para nosotros, con lo cual súper felices. Para nosotros también, un regalo y un placer. Diego Cubillo es el teclista del Lince. Buenas noches, Diego. Buenas noches y muchas gracias por permitirnos venir aquí. Bueno, es, vuelvo a decir, un placer, un privilegio y además la valentía que muestran al interpretar en directo y de forma muy acústica un tema que les hemos pedido a una banda que es de rock. Muy eléctrica. Oye, eso de verdad es una valentía, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. El formato acústico siempre nos ha gustado mucho porque, de hecho, muchas de las canciones que luego se visten de rock tienen un origen muy acústico, ¿no? A la hora de componerlas en conjunto. De hecho, hemos pasado muchas horas en Arenas de San Pedro, perdidos por el bosque, componiendo algunas de las canciones que entraron en nuestro último disco. Y, desde luego, allí no te puedes llevar un amplificador, con lo cual... Está claro, está claro. Y me parece además que el regalo final lo hicisteis allí, ¿no? Bueno, sí. Ya nos contaréis. Luego hablamos de eso. Claro, Diego Cubillo es de Arenas de San Pedro, hemos de decir. Sí, allí pasé toda mi infancia y en contacto con el campo antes de irme a la ciudad y bueno, pues guardo muy buenos recuerdos de ahí. Toda la gente con la que compartí luego en el colegio siempre... como que aplastaba mucho el tema de Gredos, la sierra, el pueblo. Sí. Muy bien, y habéis vuelto a esos orígenes, sí, ¿no? Porque ahí os inspiráis y componéis cosas. Desde luego, de hecho fue Diego el culpable de que Lince pase mucho, siempre que hay algún fin de semana, siempre estamos de gira ahora, de promoción del último disco, pero siempre que no estamos en alguna provincia tocando, vamos a la casa del pueblo y allí es como el lugar ideal para encontrar la inspiración siempre. Bueno, no hay día malo allí. Además, el sur de la provincia y en concreto Arenas es un enclave privilegiado. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de la música. ¿Por qué el rock?
Yo os he etiquetado como rock, pero además del potente. No sé si me he equivocado, sí, ¿no? Está sí. muy bien etiquetado, sí, vale. sí. Bueno, nosotros somos muy fans de la época de finales de los 60, principios de los 70. Siempre hemos sido, bandas como los Beatles, que a veces parece que están muy quemados en su nombre, pero en realidad han sido una fuente de inspiración brutal para nosotros. El mundo del rock como tal nos gusta mucho porque precisamente es una etiqueta muy grande, que da cabida dentro de sí misma a infinidad de encuentros entre distintos estilos y géneros. Sin ir más lejos, Pablo, nuestro guitarrista, es muy fan de la música jazz y yo tengo la carrera de guitarra flamenca, pero el mundo del rock nos abraza todo esto. Mira, estamos viendo uno de vuestros vídeos porque a mí me apetecía ver un poco a la banda al completo, porque aquí nos falta gente, ¿verdad? Sí, claro. Aquí nos faltan nada más y nada menos que 3 miembros, ¿verdad? Por favor, presentadlos. José es el batería de la banda, Pablo es el guitarrista y por último Carlos es el bajista, un show en sí mismo, es espectáculo. Vamos a escuchar a Lince un poquito, a ver, subid compañeros. Cada día una carrera nueva pretendo abordar. Así suena Lince en una plaza como es debido, ¿no? Bueno, aquí les vamos a tener, pero en acústico, ya les hemos dicho, están 2 de sus miembros, Víctor y Diego, teclista y vocalista, que también tiene la guitarra como, bueno, un apoyo fundamental, ¿no?, para las armonías. Por supuesto, desde luego. La guitarra, al final, en el caso de este grupo, siempre es como el acompañamiento imprescindible, porque te permite precisamente estar componiendo en la furgoneta de camino a un concierto en Barcelona, en el campo con Diego perdidos por la Sierra de Gredos. Al final, una guitarra te cabe en cualquier sitio. Habladme de la trayectoria de Lince, por favor. Pues es Diego. una trayectoria bastante larga, o sea, estamos hablando de 11 años, estamos hablando de unos chavalitos que empezaron siendo menores. Muy jovencitos, sí, sí. Pero con una pasión y un saber hacer que era extraño para la época. Durante muchos años hemos recibido eso, el piropo de pero sois demasiado jóvenes para estar tocando aquí. Y bueno, lo llevamos con muchísimo orgullo. También somos una banda muy cohesionada, somos 5 personas y que no ha cambiado la formación. Años juntos. Efectivamente. Yo me incorporé hace 5 años ya, pero todos los anteriores no ha cambiado la formación y hemos sabido ponernos de acuerdo, lo cual es raro verlo en una banda y más en una banda tan pequeña. Tan joven además, es verdad, ¿eh? Bueno, y además de esa trayectoria que nos dice Diego, sí que tenéis trabajo ya en el mercado discográfico, ¿no? Sí, tenemos 3 discos. Sí. El último, Interferencias, es el disco que hemos publicado recientemente y ha sido el fruto de, bueno, de ese parón que trajo consigo la pandemia. Nos dio una oportunidad compositiva brutal en la cual el encierro nos hizo también frenar un poco. Esto trajo cosas malas, la pandemia por supuesto, también a nivel profesional, como la cancelación de algunos conciertos muy importantes que teníamos, nuestro debut en Inglaterra, sin ir más lejos, pero nos permitió echar para atrás y a mí también personalmente buscar otra forma de componer en la cual plasmara mucho más las inquietudes que teníamos dentro. Ya no solamente hablar de que somos de un grupo de rock y que mola hacer rock, sino hablar de verdad a la gente de las inquietudes, de la ansiedad, de los nervios, de la preocupación por hacer algo bien o de la evasión en un momento dado, como es una canción que os vamos a enseñar hoy. Víctor, ¿tú eres el compositor, entiendo, o hacéis un poco a la limón algunas cosas? Claro, muchas canciones también tienen origen luego en conjunto, pero en el caso de este disco en concreto la mayoría han salido de este momento mío que luego lo compartí con ellos y se convirtió en algo que es lo que es a día de hoy. Lo de a la limón lo he dicho sabiendo lo que Tranquila. decía. No, sabiendo lo que decía por la canción con la que vamos a terminar. Eso es. Claro que sí. Pero antes de escucharos, que es lo que más nos apetece hacer, sí que me gustaría que me dijerais por qué decidisteis participar en el concurso Vivestival, que esperabais, y bueno, si os ha sorprendido estar ahí en la semifinal provincial, no sé. Bueno, cuando encontramos el concurso nos hacía especial ilusión por la vinculación que tenemos con esta tierra y porque nunca habíamos tocado, y esto es vergonzoso, nunca habíamos tocado en Ávila. Y mira que había insistido, había hablado con el manager, oye, consíguenos algún concierto, lo intentamos en diferentes pueblos y al final en ninguno salió.
Y nada, pusimos nuestra papeleta aquí y nos llevamos una enorme alegría cuando salimos. Pues sí, Lince es uno de los 2 semifinalistas provinciales. Luego, entre Lince y Upper Lips, que los vamos a tener próximamente, estará ese finalista de la provincia de Ávila que a principios de septiembre, bueno, pues medirá las fuerzas con los demás. Decías que el nivel era alto, ¿no? Claro. Eso parece, sí, Jope, pero bueno, muy bien. Es un orgullo, por supuesto. Siempre dicen lo de que, amén de lo que decía Diego, uno nunca es profeta en su tierra, ¿no? Ya teníamos mucha ilusión de poder participar en una cosa así en este territorio. Bueno, nosotros vamos a tener el placer de poderles escuchar al completo y en directo el 12 de junio, que será la semifinal provincial en el Palacio Los Serrano. Ahí podremos ver tanto a Lince, al completo, como a Upper Lips. De momento tenemos aquí a Lince con nosotros, a un pequeño grupeto dentro de la banda de Lince. Han venido 2 de sus miembros, Víctor Perales, que es el vocalista, también guitarrista, y Diego Cubillo, teclista de esta banda, que hoy nos ofrece en riguroso directo y de forma muy acústica, ¿qué tema? Pues hoy vamos a tocar una canción que se llama Limoneros, que tiene una inspiración absolutamente campestre y que su videoclip promocional fue rodado enteramente en Arenas de San Pedro. Muy bien, pues así, con esa joya, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos encontramos el día 12. Mucha suerte, en cualquier caso, que vaya muy bien todo vuestro proyecto musical. Muchas gracias. Gracias a los 2 y trasladarles esas gracias a los compañeros. Por supuesto. Muchas gracias. A ustedes también les damos las gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Ya saben, el próximo martes tenemos una nueva cita en 8 Magazine Ávila para compartir otro tiempo de televisión. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan. Les dejamos con Linces y Limoneros. Adiós. Gracias. Hey, hacerlo real me dio un credo. Hey, no encuentro el final que yo quiero. Ven, nos vamos a los limoneros. Ven, robamos un par y volvemos. Suelta el lastre y vuela afuera. No pares a descansar, que ya sube la marea y a navegar. Voy al monte a por más cicatrices. En tu alma encontré mis raíces. Hoy debe ser ya mañana. Oigo el pájaro silbar, que no me quiten la tierra ni este mar. Que lo bueno sea para los buenos. Que lo bueno sea para los buenos.